Acabo de salir, Roberto, de una sesión del Consejo Municipal de Guayaquil, donde me declararon persona non grata. O sea, yo no sé bien todavía qué significa esto, pero, o sea, no soy grato para Guayaquil. Mayoría calificada, es decir, los dos tercios de la asamblea, los dos tercios del pleno, que es la que se necesita, la mayoría que se necesita para las decisiones más importantes, como por ejemplo expulsar al presidente, es inalcanzable. Yo lo único que sé es que ya me tengo que ir rápido y ya creo que llegó mi Uber, Roberto. Me voy al aeropuerto y tengo que salir Dale, rápido porque dale, dale. dizque Aquiles me está buscando para pegarme. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Martín, te veo en Guayaquil, estás ahí paseando frente al municipio. Yo Y aquí, yo aquí muerto de frío en este páramo de mierda que es esta ciudad maldita. Y te vos cuento, en el te cuento que el calorcito clima en tropical. Guayaquil no está mal, está bastante fresco y por eso estoy hasta con un saquito. Es que estaba en el aire acondicionado de. Es que acabo de salir, Roberto, de una sesión del Consejo Municipal de Guayaquil, donde me declararon persona non grata. O sea, yo no sé bien todavía qué significa esto, pero, o sea, no soy grato para Guayaquil. No, pues es Y clarísimo, no puedes estar ahí. no, es que eso dijo el alcalde, al final dijo que soy un asqueroso y que no pise Guayaquil. En fin, pero ni se dieron cuenta de que yo estaba ahí y que escuchaba todo, porque no me dirigieron la palabra. Em, pero Yo terrible, tampoco te terrible, me dirigiría la acabaron palabra. durante horas. Oye, pero sal de ahí, ¿no? No, de aquí me voy al aeropuerto, ya me voy al aeropuerto. Estoy esperando el Uber, está un poquito demorado el Uber, así que durante todo este episodio capaz y me quedo acá frente al municipio y seguimos charlando. Bueno, lo cierto es que me declararon persona non grata porque dicen que yo he dicho que todo guayaquileño es narcotraficante, que todo habitante del Guayas, de Manabí es narcotraficante. Eso se están inventando porque lo que yo realmente dije en esa entrevista y en el episodio nuestro es que hay que empezar a ver el narcotráfico como un fenómeno que condiciona la conducta electoral. Eso es todo. Y Pero me han dicho, ya te digo, el alcalde me dijo, asqueroso que no pise Guayaquil. esta es como la tercera vez que aclaramos esta vaina, ¿no? Este, oye, en realidad yo te estaba diciendo sal de ahí, pero ahora que oigo las razones, no, o sea, no, pues quédate. Esto es, o sea, ¿qué se creen estos señores que son los dueños del territorio ecuatoriano y que pueden expulsar a alguien de la ciudad? No, no, Y no, son no, no. los defensores de los habitantes de Guayaquil, donde además ganó Novoa, ¿no? Porque este consejo es completamente Sí, correísta. y más, Además, algo que me impactó, Roberto, es que son analfabetos funcionales. Que actúan, o sea, son como unos señorones, unas señoronas, ¿no? Con esos asientos, ya hablan así cosas importantes y no entienden. La concejal Soledad Diab leyó lo que dije y, sin embargo, resuelven una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo dije y donde yo digo, donde yo hablo, la cita que hacen de mí, no es pues, no hay odio, no hay nada, es simplemente una observación. es que han de haber leído la denuncia que te pone Paola Cabezas, Yo creo. donde les llamas, ¿cómo era? En vez de simbiosis, ¿cómo era? Simbioso, simbioso. Simbiosos, claro, les estás llamando simbiosos y como no saben lo que significa, se cuidan en salud y deben decir regionalista. O sea, yo creo que, Martín, más bien harían en dedicarse
en preocuparse por el contrabando de combustibles, ¿no? O Es sea, más peligroso que, ¿tú crees que eso es más grave que mi yo presencia creo en que esas Guayaquil, son no? las auténticas ratas. Los contrabandistas de combustibles, esas son las ratas. Esos son los que deberían ser declarados persona no grata, no solo en Guayaquil, sino en todo el Ecuador, y deberían no estar expulsados, sino deberían estar directamente presos los contrabandistas de Guayaquil, las ratas de los contrabandistas de combustibles, las ratas de los contrabandistas de combustibles, esos deberían Sí, estar presos, esos deberían ser declarados personas no no gratas en todo el país. Pero, ¿sabes qué? Mejor cambiémonos de tema. Yo te quería proponer algo más serio. Si lo que pasa es que te vi ahí en Guayaquil y me sorprendió. Pero yo te quería proponer algo en realidad más serio que esa ópera bufa que parece que ha sido esa reunión de imitadores de Cantinflas en la que han convertido al Consejo de Guayaquil. Qué cosa más penosa, Martín. Yo quería proponerte que hablemos de la conformación de la nueva asamblea, o mejor dicho, dale, de dale, las sí, olvidémonos. consecuencias de Dale, esto que dale. ya se sabe, que la nueva asamblea estará dominada casi en partes iguales por ADN, el partido el actual gobierno, el partido de Daniel Noboa, y el correísmo. Gane quien gane la presidencia, sea Luisa González o sea Daniel Noboa, la asamblea estará repartida casi mitad por mitad. Digamos, según los datos que está manejando Expreso con una cierta cautela, porque hay hay un puñado de asambleístas que todavía están no decididos por pequeñísimas diferencias de votos. Y cuando digo pequeñísimas diferencias, son de 100, 200 votos. Entonces hay otros medios que ya han aventurado a poner la lista entera de los asambleístas con nombres y apellidos. Expreso ha preferido, me parece a mí, que sabiamente esperar a que esas pequeñísimas diferencias se aclaren en el conteo oficial. Entonces, los datos que está manejando Expreso son de 66 asambleístas de ADN, 64 asambleístas del correísmo, estos podrían ser pocos más, pocos menos, y el resto, que en 66 y 64 que dan 130, el resto Ajá. serían 21, están divididos entre Pachacuti, que tiene unos 8, el socialcristianismo, que tiene unos 5, y otros partidos por ahí Construye tiene uno o dos, no sé. Em, pero esta conformación, de la que ya se viene hablando hace rato, eh, ¿sabes lo que significa, Martín? Esa conformación significa que se acabaron las conspiraciones. Y digo que se acabaron las conspiraciones porque durante los últimos 6 años, desde el año 2019, básicamente el correísmo que ha mantenido en todos estos años el bloque más grande, nunca ha sido mayoría, pero ha sido el más grande, y con ser el más grande le bastaba negociar con unos pocos mayorías móviles se llaman, ¿no? Con unos pocos asambleístas de uno u otro partido, de estos sueltos, de estos independientes, de estos asambleístas de bloques que no llegan a ser bloques. eh, Negociando con ellos, han conformado mayorías que les han permitido conspirar sin parar durante Así seis es. años. Al menos 5 tentativas de golpe de Estado constitucional podemos contar a cargo del correísmo desde el año 2019 para acá, Es algunas que veces en es lo más complicidad. importante es lo más relevante que han hecho. O sea, durante Es lo todos único que han estos hecho. años, lo único relevante que han hecho es conspirar. No hay ley, no hay nada determinante para este país que haya Así es. salido de ellos. Algunas veces en complicidad con el Partido Social Cristiano, algunas veces en complicidad con Pachacuti, algunas veces en complicidad con ambos. Finalmente, la salida antes de ahora del presidente Guillermo Lasso es un logro de esta dinámica de conspiraciones. Pero ¿sabes qué? Eso se acabó. Eso se acabó porque la mayoría calificada, esta es la razón clara, Martín, la mayoría calificada, es decir, los 2 tercios de la asamblea, los 2 tercios del pleno, que es la que se necesita, la mayoría que se necesita para las decisiones más importantes, como por ejemplo expulsar al presidente.
es inalcanzable. Es Sí. inalcanzable para los correístas, es inalcanzable para la bancada de ADN, es inalcanzable para ambos. Aunque se juntaran estos que decíamos 21, 20, 21, 18, no sé, los que queden, asambleístas de Pachacutic, el Partido Social Cristiano y de los otros partidos absolutamente minoritarios, aunque todos ellos se juntaran con la bancada de oposición, no llegarían ni siquiera a 90, o sea, la mayoría calificada a este rato, las dos terceras partes del pleno, serían 101 votos. Entonces no tienen ni la más remota esperanza en, por ejemplo, tumbar a un presidente, lo cual es un cambio monumental en lo que ha sido la dinámica de la Asamblea de los últimos 6 años, Martín. Y con la mayoría calificada se deciden cosas importantes, no solo la destitución del presidente, sino incluso la capacidad de bloquear ciertas políticas de gobierno. Y en esta legislatura, para tomar decisiones de calibre, lo que está claro es que las dos bancadas mayoritarias, correísmo por un lado y ADN por el otro, tendrán que ponerse de acuerdo. O sea, de alguna manera tendrán que ponerse de acuerdo. Si quieren reformar la Constitución, por ejemplo, tendrán que ponerse de acuerdo. Si quieren tumbar al gobierno, tendrán que ponerse de acuerdo, lo cual es imposible porque una de ellas será la bancada de gobierno. Entonces eso crea una realidad absolutamente nueva que no vivíamos desde aquella vez que el correísmo tuvo 100 Sí. asambleístas en el legislativo en la época en que Gabriela Rivadeneira era presidenta de la Asamblea, hace 10 años o más. Sí, y otras cosas como censurar ministros, ¿no? O sea, aquí sea presidente Daniel Noboa o sea presidenta Luisa Luis González, González. no le van a tumbar los ministros, es muy difícil, Ajá. a no ser que ellos mismos voten por la censura de sus ministros. Pero bueno, lo más frecuente, lo más frecuente, lo más común que pasa en la Asamblea es la aprobación de leyes, Roberto. ¿Qué va a pasar con la aprobación de ley de las leyes? Resulta que cualquiera de las dos bancadas grandes, ¿no? Me estoy refiriendo a la de N y la de y la Revolución Ciudadana, con el apoyo de un puñadito de asambleístas de minoría, son poquitos, ¿no? De 18 a 20, ya sea de Pachacuti, del Partido Social Cristiano, pueden llegar fácilmente a los 77 votos que se necesitan para aprobar una ley. O sea, Luisa González, presidenta, o Daniel Noboa, presidente, presentan un proyecto de ley, sus 77, su bancada, más unos poquitos de los que estarán en la mitad, aprueban una ley, ¿no? Pero en cambio, hasta ahí fácil para la Asamblea. Pero en cambio, si el presidente veta esa ley, ahí sí se jode la Francia, porque Chao, no, sí. sí, ahí sí que ya de ahí no pasan, porque para ratificarse en el texto original, suponte que es presidente Noboa y la Revolución Ciudadana quiere una ley que, no sé, que declare prohibido el ingreso a ciudades cuando se es persona no grata, ¿no? Entonces, aprueban esa ley, aplauden, ¿no es cierto? Rabiosamente, llevan a barras todo y ya, los no gratos no podrán llegar a una ciudad, pero resulta que el momento del veto presidencial, ellos no podrán ratificarse, o sea, no les va a alcanzar, o sea, lindo los aplausos, pero no les va a alcanzar los votos para ratificarse en el texto original, ¿no es cierto? Porque para Eh, ratificarse se necesita mayoría calificada, es claro. 101 votos en esta nueva asamblea de 151 asambleístas. Entonces, Sí, desde ese punto de vista, esto es lo que tú mencionaste, ¿no? Es un presidencialismo fuerte, fuerte, sí. porque él no, él va a quedar como blindado.
blindado El de que en la Ejecutivo queda Asamblea, blindado, sí. ¿no es cierto? Va a quedar blindado de que en la Asamblea le hagan la casita, pues, y le metan unos textos que él no quería. Eso de la aprobación de leyes, digamos, más bien del veto de las leyes, que se vuelve prácticamente dirimente el presidente o la presidenta, en cuanto vete una ley, ahí quedó la asamblea, no tendrá posibilidad de conseguir ninguna de las bancadas los votos suficientes para reafirmarse en el texto original de la ley. Eso es una ventaja para el Ejecutivo, pero hay otra, Martín, de la que ya hablaste hace un rato, que es la fiscalización. O sea, se Claro, necesita, se necesita mayoría calificada para censurar y destituir a un ministro de Estado. Se necesita mayoría simple, bueno, se llama mayoría absoluta, pero es la mayoría de mitad más uno. O sea, 77 votos en esta asamblea de 151 votos que se va a inaugurar en mayo. Se necesita esa mayoría de la mitad más uno, la simple mayoría de la mitad más uno, para censurar, por ejemplo, a los organismos de control, la fiscal general del Estado, el contralor, todos los organismos de control que están sujetos a juicio político pueden ser censurados y destituidos con la mitad más uno de los votos. Pero para censurar y destituir a un ministro, que es un poco absurdo, ¿no? O sea, yo me imagino que el fiscal de la nación debería estar por lo menos tan blindado como la ministra del Trabajo, ¿no? ¿No es cierto? Si no es más. Pero más, bueno, pues, no es más. imagínate. Sí, pero así son las cosas. Para censurar a un ministro de Estado se necesitan las dos terceras partes de la Asamblea, lo que significa que eso no va a pasar nunca, Martín, porque así se juntaran, ya lo dije, así se juntaran todos los asambleístas de minoría al bloque de oposición, no llegarían ni a 90 votos y necesitan 101, las dos terceras partes, mayoría calificada. Así que la Comisión de Fiscalización, Martín, va a tener que inventarse qué hacer, porque a los ministros no los tumba nadie. Y no va a haber juicios políticos, no va a haber juicios políticos, salvo que se pongan de acuerdo para hacer juicios políticos a los exministros de Lazo, ¿no? Que es una especie de deporte nacional de los últimos 2 años. O sea, a nadie le importa, pero sí, en eso sí están todos de acuerdo en tumbar en censurar a los exministros de Lazo, ya solo porque, para que hagan algo, porque la Comisión de Fiscalización, yo no sé qué va a hacer ahora que básicamente no podrá enjuiciar políticamente a ningún ministro de Estado. O sea, podrá hacerlo, pero sin ninguna perspectiva de ganar el juicio. Esto, Roberto, esto realmente lo que va a hacer es poner a prueba el sistema constitucional de Montecristi, ¿no? El hecho de que la fiscalización del equipo de gobierno sea imposible, o sea, se supone que en una democracia para esto están los parlamentos, los congresos, las asambleas. Es algo que no había ocurrido desde los tiempos en el que el correísmo tenía 100 asambleístas. Creo que fue esto entre el 2012 y el 2016. No Algo sé, así. Ujú. no sé si te acuerdas, ¿no? Le decían la comisión de archivo porque alguien quería poner un juicio político a un ministro de Correa y lo archivaban. La presidenta de esa comisión era, ¿te acuerdas? Silvia Salgado. Exactamente, ella archivaba todo y el presidente estaba absolutamente tranquilo, no le movían a su equipo Entonces vamos a volver a ese panorama que es, de alguna forma es grave. Yo creo que puede ser que se abuse del tema de los juicios y que se desestabilice a los gobiernos cambiando ministros, pero la fiscalización es importantísima, es parte fundamental de cualquier sistema democrático, ¿no? Entonces aquí en este caso va a resultar que todo el control político es una farsa completa. Sí. Otra cuestión, Martín, en la que el Ejecutivo tiene ventaja, y con esta van tres, y nada desdeñables, es en la aprobación de su presupuesto, el presupuesto general del Estado. El presidente se lo envía a la Asamblea, la Comisión de Régimen Económico, me parece, conoce el presupuesto, elabora un informe.
hacen las modificaciones que quieran hacer, lo presentan al Pleno y el Pleno, con todas las modificaciones del mundo que, que se les pase por la mente, que es pues, lo normal, lo aprueban con tan solo 77 votos, con la mayoría absoluta, la mayoría simple, le digo yo, porque es simplemente la mitad más uno. Eh, pero cuando ese presupuesto modificado por la Asamblea regresa al presidente, el presidente puede volverlo a modificar y ratificarse en su presupuesto original y volverlo a enviar. Y aquí pasa lo mismo que con las leyes objetadas, con las leyes vetadas. Otra vez, la Asamblea Claro. necesita la mayoría calificada de 101 votos para ratificarse en sus modificaciones al presupuesto original enviado por el presidente. Es decir, el presidente otra vez va a tener la última palabra y eso es lo que va a caracterizar a esta asamblea, que el presidente, tanto en cuestión de objeciones de ley como en cuestión de presupuestos o en algunas otras, va a tener la última palabra. Y eso es una ventaja enorme, Martín. Mira, y hay otro tema, ¿no? Que yo creo que le hubiera encantado que así opere al expresidente Guillermo Lasso, que es que va a ser imposible que se enjuicie a un presidente, porque la mayoría calificada, como ya tú has señalado, es de 101 votos. Y hay solo dos alternativas. ¿Cómo conseguir eso, no? Hay solo dos alternativas: declararlo incapaz y declarar el abandono del cargo. Sí, o Y esas otras causales, ¿no? Las peculado, etcétera, sí, las causales del juicio político. sí, sí, exacto. Y para hacer eso, Roberto, van a tener que ponerse de acuerdo el gobierno y la oposición, o sea, el propio gobierno, o sea, el propio presidente va a tener que estar de acuerdo Y que lo echen. en que lo echen, que lo destituyen, cosa que no va a ocurrir nunca. Eh, sí, es otro tema que aparece con esta nueva composición. Repito, es una composición bastante anómala, tomando en cuenta la historia del país, con la excepción de esa vez que hubo 100 asambleístas eh, de Correcto. Correa. Y van cuatro con esa que dijiste, y esta es la quinta, Martín, el tema de las reformas constitucionales. Se necesita otra vez mayoría calificada, dos terceras partes, 101 votos para hacer enmiendas a la Constitución, que son reformas que no alteren la estructura del Estado y que las aprueba la Asamblea y quedan aprobadas. Hay otro tipo de reformas, las reformas parciales, que son reformas con que no restrinjan derechos, basta. eh, y estas tienen que someterse, estas pueden ser aprobadas por la Claro, mayoría simple de 77 votos, pero tienen que ser aprobadas, tienen que someterse al voto popular, tienen que ser aprobadas en una consulta popular. Entonces, todo esto es muy complicado. Las enmiendas, para las enmiendas se necesita en cambio mayoría calificada, todo lo cual nos hace pensar que estas reformas constitucionales de las que todo el mundo está hablando no van a ser posibles, lo cual no deja de ser una buena noticia sin el acuerdo de los dos bloques mayoritarios. Va a ser muy difícil que se reforme esta constitución en la Asamblea por los mecanismos parlamentarios de reforma a la constitución si es que no hay un acuerdo entre los bloques parlamentarios. Y eso yo no sé, Martín, ¿eso es buena noticia o es mala? A ratos me parece buena, a ratos me yo creo que parece. depende, ¿no? Yo creo que va a Conociendo haber, las firmas me parece mala. sí, y va a haber unas reformas que queden pasmadas ahí y que, chao. O sea, puede ser bueno, puede ser malo, sí. Como todo este nuevo esquema. Lo que sí es cierto, Roberto, lo que sí podríamos visualizar es que esos asambleístas que no son ni de ADN ni de la Revolución Ciudadana, estos asambleístas flotantes de minoría, no sé cómo llamarle, que estarán entre los 18 20, se quedan por fuera de los dos grandes bloques y se convierten en unas presas preciadas, preciosas,
eh, todo el mundo va a querer contar con los votos de ellos, ¿no? Ellos pueden cotizarse muy bien. Se van a volver carísimos, hemos dicho antes, ¿no? Sí, se van a poner carísimos, Roberto. Eh, pero veamos. Oye, en resumen, esta conformación de la asamblea, esta asamblea en la que hay estas figuras extrañas, ¿no? O sea, Ricardo Patiño, que siempre fue un hombre del Ejecutivo durante el gobierno de Correa, el hombre, uno de los hombres fuertes del Ejecutivo, ahora es asambleísta. Sin duda será el hombre que domine el bloque correísta, ¿no es cierto? Anabela Asín del otro lado, en el bloque, la mamá del presidente de la República, o sea, la mamá del presidente de la República que podía llegar a ser hasta presidenta de la Asamblea, porque todo parece indicar que el bloque mayoritario con dos o tres asambleístas por encima del otro es el de ADN. Eh, Sería rarísimo que Daniel Noboa sea presidente de la República y su mamá presidenta de la Asamblea. En resumen, con quien sea, con estas figuras raras o con quien sea, esta conformación de la Asamblea favorece al presidencialismo, fortalece el presidencialismo y beneficia a quien ocupe la presidencia, a cualquiera de los dos que ocupe la presidencia. El que gane va a verse beneficiado por una conformación de la Asamblea que diríamos que favorece la gobernabilidad, pero mm, esto tiene la ventaja de que sí, se acaban las conspiraciones, ¿no es cierto? Pero también podría venir una época de pactos inconfesables, ¿no? Correístas y noveístas podrían, yo no sé, pactar cualquier cosa, o sea, conociéndoles, a mí me da un poco de susto. Y la otra, Martín, es que eh, tenemos los dos perfiles más autoritarios de la elección, Sí, clasificados para la segunda vuelta en un contexto en el que cualquiera de ellos que gane se verá beneficiado por una conformación de la asamblea que apuntala el presidencialismo. Es decir, tenemos a dos líderes autoritarios con la perspectiva de que la asamblea apuntale su autoritarismo. sí, sí. Curioso, ¿no? Este nuevo sistema les va a servir a cualquiera de los dos. Eh, yo me imagino a estos dos líderes contando con con este esquema. En todo caso, Roberto, se acabaron las conspiraciones, ya lo dijiste, pero podría venir una época de pactos absolutamente inconfesables, porque Sí, puede ser que al líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, le interese algo muchísimo y al presidente, al posible, eventual presidente Daniel Noboa, le interese una ley o le interese alguna cosa mucho y por ahí que se me ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Como ya alguna vez lo hicieron y empiezan a llegar a pactos que, como hemos dicho, son inconfesables, ¿no? Em, eso puede pasar. sí. O sea, podemos abrir las apuestas, Martín. Tenemos dos grandes bloques, correístas y novoístas. No importa quién gane la presidencia, esos dos bloques van a estar dominando la Asamblea Nacional y hay dos posibilidades. O esos bloques se ponen de acuerdo para consensuar una agenda de acuerdos mínimos en beneficio del país, que es lo que quisiéramos todos, o se reparten el Estado. ¿Vos qué crees que pueda pasar? Yo lo único que sé es que ya me tengo que ir rápido y ya creo que llegó mi Uber, Roberto. Me voy al aeropuerto y tengo que salir rápido porque Dale, dale. dizque Aquiles me está buscando para pegarme. Pero Antes no de que sale, igual no Aquiles, sale. Creo que es pura lengua ese man. no dejes que vea a Aquiles en qué Uber te trepa porque te va a perseguir en su carro alimentado por gasolina de contrabando. Y esa gasolina es malísima. Entonces se va a quedar ahí, se va a quedar en el túnel. Ya se cagó.